Bienvenidos a Tapa Dura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os traemos un programa especial en el cual os vamos a hacer recomendaciones de los libros en su idioma original. Estas recomendaciones van a ser en inglés, en italiano, en francés y en alemán. Y he buscado un grupo muy interesante de lectores en estos idiomas, los cuales, paso a presentar. Hola, Jorge. Hola. Que nos va a hacer presentaciones de libros en inglés. Seguidamente, Raquel, que nos va a hacer recomendaciones en italiano. Hola, Raquel. Buenas tardes, Andrés. Y está Marily, que nos va a hacer recomendaciones en francés. ¿Qué tal, Andrés? Bonjour. Y luego conectaremos al final con Paloma, que nos hará recomendaciones en alemán. No hay que preocuparse, ¿vale? Porque sobre todo en la versión en el podcast en YouTube, al hacer esas recomendaciones en los idiomas, vamos a poner en la pantalla, en el vídeo, tanto la transcripción en el idioma en el que se va a hacer la recomendación, como la traducción al castellano. Así que no preocuparse, que es una oportunidad. ¿Por qué queremos hacer esto? Pues porque tenemos en la biblioteca unas secciones muy interesantes de estos 4 idiomas, de libros en estos 4 idiomas, de novelas actuales y clásicas, y además todas las obras que nos van a recomendar van a estar disponibles para el préstamo en la biblioteca. Algunas incluso también en su versión en castellano. Así que podéis hacer una y otra. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con los libros en inglés. Pues empezamos con inglés. Hello, George. Hello. Hi, everyone. My name is Jorge, and I am going to recommend you some books for those of you who can read in English. The first one is a classic of American literature, The Great Gatsby by Francis Scott Fitzgerald. It was first published in America in 1925. It is definitely one of the best novels I have ever read. It is a love story that cannot overcome the abyss between two social classes. The depiction of the atmosphere in New York in the period before the Great Depression is truly excellent. The writing is subtle, full of nuances, elegant and poetic. You might need a dictionary at hand to appreciate the great descriptions in the book. Gran Gatsby, me encanta, Jorge. ¿Te encanta? Un clásico. Un clásico. Un clásico. Sí, sí. La verdad es que, muy buena elección, ¿eh? Buena elección, sí, vamos. Yo creo que es un libro muy importante dentro de la literatura americana, de los más importantes. Y es un libro que está escrito de una manera magistral desde mi punto de vista, ¿no? Y los personajes son grandes personajes, sobre todo Gatsby, son grandes personajes. Y no sé, yo lo disfruté mucho cuando lo leímos en el club, mucho. Y lo había leído antes en español y luego lo leí en inglés y la verdad es que es un libro estupendo. Bien. Pues seguimos, segundo. Muy bien. The second book is a more recent one, published in 2013, Shotgun Love Songs by Nicholas Butler, an American author born in 1979 and raised in Wisconsin. It has been translated into Spanish as Canciones de Amor a Quemarropa, translated by Marta Alcaraz. The novel is set in the present day and tells the story of 5 friends who live in Wisconsin and take different paths in their lives, showing how difficult but how important can be to maintain a friendship sometimes. It is written in accessible, easy-to-read English. This is a short book. It's very easy to read and very is a present time book that young people will like it surely very much. A este lo disfruté mucho. También lo leímos en el club de lectura. También, ya. Y yo lo disfruté mucho ahí, la América profunda, estas interacciones, ¿no? O sea, lo que son relaciones pasadas y relaciones actuales, cómo van cambiando.
Apuntarse este. Yo lo he leído en español y también lo recomiendo. En inglés supongo que tendrá ese matiz especial de la literatura, ¿no? En su Sí. propia Y lengua. además Sí. es la primera novela del autor, Sí, que sí. ya lleva 4. Sí, sí, es un hombre joven, la verdad es que resulta muy natural, ¿eh? Es todo lo que sucede y la forma de escribir es muy natural, ¿no? Ujú. Es un libro que se disfruta. Okay, the third book I would like to recommend is a recent novel by Chris Whitaker called We Begin at the End, translated into Spanish by Antonio Padilla Esteban as Empezamos por el final. The author is British, but the action takes place in California, and the atmosphere and style are very American. It is a great novel, written in the style of a thriller, with 3 brilliant characters. It's a tough and moving story with a complexity that is only revealed little by little as the book progresses. Although there are a number of American references which the average Spanish reader might not be familiar with, it is not difficult to read, and there is always Google to help you with those. Should I speak in Spanish? I think it's better. Tuve que mirar bastantes veces en Google algunas cosas que eran, bueno, son propias de la cultura americana, ¿no? Y que a nosotros pues no nos dicen mucho, ¿no? Pero son cosas sencillas en realidad, ¿no? O son productos o anuncios o cosas por el estilo, ¿no? Que te metes en Google y lo encuentras perfectamente, ¿no? Ahora que la historia es una historia muy bien construida, con una niña protagonista de 13 años, esto que es tremenda, con la voluntad esto que tiene y muy bonita, o sea, yo disfruté mucho leyéndola, creo que es un gran libro, ¿eh? Apuntaremos. Okay, the last one is also a recently published book. The author, Jason Hickel, is a UK-based academic, and the title is Less is More. This one hasn't yet been translated into Spanish. This is a non-fiction book on the critical situation our planet is in as a consequence of the dogma of perpetual GDP growth as a measure of progress success since the birth of capitalism 500 years ago. GDP is the English acronym equivalent to Spanish PIB, PIB. It is very informative and explains in detail how we will come too close to ecological catastrophe in a few decades' time unless we quickly change our thinking and we go from growth to degrowth. The topic may seem boring to some readers, but it is so important that I recommend the book strongly. The text is very easy to read and understand. Yo sé que habrá mucha gente que no le interesa el tema, ¿no? Porque bueno, hay cosas mucho más atractivas de un punto de vista de novelas y tal, pero este libro cuenta unas verdades como puños. Esto y yo creo que se debe de conocer cuáles son los riesgos que tenemos y hacia dónde vamos, y efectivamente la sociedad occidental, en primer lugar, no cambia de rumbo, vamos de cabeza a una catástrofe segura dentro de pocas décadas, ¿no? Entonces, para mí dice cosas muy importantes este libro y lo recomiendo a todo el mundo. Es que la literatura no es solo entretenimiento, sino Efectivamente. formación y conocimiento, que es Efectivamente. muy importante. Efectivamente. Pues estaremos y a ver si lo traducen. Sí, está en proceso de traducción, lo sé. Bueno, Sí. tienes información privilegiada. Lo sé. Lo que no sé es cuándo se publicará, ¿no? El año que viene, sin lugar a dudas, ¿no? Pero no sé si será para el verano quizás o no lo sé. Pero bueno, lo que es seguro que aquí en la biblioteca va a llegar. En inglés, seguro. A lo mejor hay que hacer el esfuerzo de leerlo en inglés porque merecerá la pena. Este se lee fácil, ¿eh? Porque no, claro, no es lo mismo cuando tienes un libro que está lleno de poesía o de unas descripciones complejas, aunque sean muy bonitas, ¿no? Pero este libro lo que son todo conceptos básicos, ¿no? Conceptos básicos, entonces se entiende todo. No hay ninguna duda de nada. Es muy fácil. Estupendo. Pues muchas gracias, Jorge. Ahora pasaremos al italiano.
y seguimos con italiano. Ciao Raquel. Ciao Andres. Condivido con voi alcune raccomandazioni per gli amanti della lingua e della letteratura italiana. Cominciamo con Il mare ci sono i coccodrilli di Fabio Getta. Fabio Getta è uno scrittore italiano che lavora con i giovani in difficoltà. Nel mare ci sono i coccodrilli è il suo romanzo più famoso, tradotto in diverse lingue. È una storia breve e si può leggere tutto di un fiato perché la scrittura di Fabio è fluida e fresca. Il protagonista del romanzo è Enayatollah Akbari, un bambino nato in Afghanistan che da solo deve iniziare un drammatico viaggio incredibile che lo porterà in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la Grecia per salvare la sua vita. Un'odissea che lo mette in contatto con la miseria e la nobiltà degli esseri umani, nel corso della quale tuttavia mantiene la ironia e la gioia. Decisamente un romanzo da leggere. Pues, un viaje espectacular. Sí, una historia, o sea, basada en hechos reales. De hecho, el protagonista, no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero vive en Ayatollah Akbari. El niño consiguió sobrevivir a ese viaje tan dramático que tuvo que hacer cuando su madre le tuvo que abandonar allí en Afganistán. Y la verdad es que es una historia conmovedora. Muy cortita, además, como os he dicho. ¿Y cuántos años tenía el niño? Pues la verdad es que no lo recuerdo, pero pequeño, ¿eh? O sea, a lo mejor entre 6, 8, como mucho. Muy pequeñito, muy pequeñito. Sí. Tremendo. Lo recomiendo porque eso, además se lee tutto di un fiato, muy en un momento, en una sentadita. Secondo libro che vi raccomando è La storia di Elsa Morante. È il romanzo più celebre di Elsa Morante, ambientato a Roma durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dal romanzo è stato tratto nel 1986 il film omonimo con Claudia Cardinale nel ruolo protagonista di Ida, è la protagonista. La Morante scrive di strade affollate, scene di razionamenti, proclami fascisti e miserie domestiche, violenza, dolore, disperazione. Lei, la Morante, diceva che questo era un libro che non aveva solo un valore letterario, ma anche un valore di carattere morale, di senso di quello che si aveva vissuto. Se ti piacciono i libri ambientati in questo momento storico, questa potrebbe essere una buona scelta per la letteratura italiana. Pues es un libro ambientado en la Segunda Guerra Mundial, muy duro, muy largo, en contraposición al de Fabio Getta, ¿no? Pues aquí nos encontramos con un libro muy lleno de detalles, de historias, muchísimos personajes. Y bueno, pues como dice Elsa Morante, ¿no? Es un libro que recuerda aquello que la humanidad no debería repetir de nuevo, ¿no? A mí me gustan mucho los libros de la Segunda Guerra Mundial, los disfruto. Y varias veces ha pasado, pero todavía no lo he leído, pero no lo descarto. No lo descarto. ¿Has dicho que es del año 80? La película, se hizo una película, la verdad es que el libro no sé de qué año es, pero se hizo una película en el 86 con Claudia Cardinale como en el papel de la protagonista que se llama Ida. No sé si lo he visto. Por il terzo. Il terzo è Il barone rampante, è un classico di Italo Calvino. È una delle opere letterarie più riconosciute di questo autore e anche delle lettere italiane del XX secolo. Il narratore del romanzo è Biagio di Rondo, il fratello di Cosimo. Il protagonista, Cosimo, è un giovane barone che all'età di 12 anni decide di andare a vivere sugli alberi. All'inizio tutti nel suo paese sono sorpresi dall'accaduto, ma col tempo si abituano a lui. La vita di Cosimo negli alberi è molto movimentata, fa amicizia con un bandito, si innamora, combatte contro i turchi, partecipa alla rivoluzione francese, incontra Napoleone. Nelle parole di Calvino, il barone rampante è una persona che volontariamente stabilisce una regola difficile
ma la segue fino alla ultima conseguenza, poiché senza di essa non sarebbe se stesso né per sé né per gli altri. Pues una historia un poco locura, ¿no? Pues esto, el pequeño Cosimo decide subirse a los árboles y vivir allí el resto de su vida, ¿no? Y al final es lo que lo define como persona, es el niño de los árboles, ¿no? ¿Pero siempre en el mismo árbol o cambia de árbol? Cambia. Si no, tenía que ser un árbol muy estratégico para que toda esa gente pasara por delante. Cambia, pero desde que a los 12 años decide subir, no vuelve a bajar nunca al suelo, ¿no? Bueno, una historia curiosa. Muy de simbolismo, ¿no? Sí. O sea, de plan de sociedad por un lado, yo por el otro, no estoy, no sé. Curioso. Además, un clásico. Sí. Voy a tener en cuenta otro. Alla fine troviamo Gomorra di Roberto Saviano. Ai 26 anni Saviano raccontò ciò che molti tacevano. Nel suo romanzo Gomorra ha svelato le trame della mafia napoletana e dopo la pubblicazione vive minacciato di morte, vive nascosto clandestinamente sotto custodia della polizia o dei carabinieri. Il libro gli ha portato il successo mondiale e la tranquillità finanziaria per tutta la sua vita, ma il prezzo a pagare è stato alto. Nel resto dei settori della sua vita non c'è serenità perché nel 2006 la mafia ha fatto di lui il loro bersaglio. Roberto Saviano, un escritor que pues no le ha temido, ¿no? a la mafia italiana y ha decidido contar todo lo que sabía de ellos, ¿no? Y bueno, pues la mafia lo ha convertido en un objetivo, con lo cual tiene que vivir bajo custodia policial desde que publicó este libro. Y ha publicado más libros después de ese libro. Sí, hay uno, por lo menos mínimo uno, creo que se llama 000, y creo que en este caso va sobre el tema del tráfico de drogas, y me suena otro con el tráfico de mujeres. O sea que es un hombre valiente, sin lugar a dudas. Escritor valiente. Sí, no, esto que se dice, ¿no? De perdidos al río. O sea, no. Ya he metido aquí y tal. A mí me parece muy interesante porque además es un tema que siempre se ha hablado, pero desde un punto de vista, yo sé, El Padrino y otro tipo de novelas, que en algunos casos incluso se pone ahí la mafia como algo platónico, ¿sabes? Y aquí, pues bueno, ha hablado un poquito en claro. Igual que pasó con, aquí en España creo que fue Historia de un Skin, que también fue algo similar, que también el autor, Antonio, no me acuerdo el apellido, pero bueno, aparecerá en los créditos del podcast. Y igual se metió con los skins y tal, estuvo con ellos y luego escribió la historia y también se buscó algún problema que otro y luego escribió más novelas denunciando ciertos aspectos. Pero bueno, de todas maneras el nombre tampoco quiere decir porque creo que era un seudónimo, o sea que pero igual también se metió en problemas. Pues muchas gracias y ahora pasaremos al francés. Y seguimos con el francés. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, je vais vous présenter tout d'abord deux livres qui sont deux livres très importants pour la culture française. On va commencer par Le Petit Prince. L'auteur du Petit Prince est Antoine de Saint-Exupéry. Il s'agit d'un roman court et c'est l'œuvre la plus fameuse et connue de l'écrivain et aviateur français. Cette personne est née en 1944, donc on est en train de parler du 20e siècle. Il faut savoir qu'on est devant un roman philosophique et infantile. C'est sans doute le livre écrit en langue française le plus lu et traduit. Il compte avec des traductions à plus de 250 langues, même en système de lecture braille. C'est considéré un livre dirigé aux enfants. Ceci est dû au fait qu'il a été écrit d'une manière très simple. Néanmoins, il s'agit d'une critique du monde adulte. Les sujets traités sont très profonds, tels que le sens de la vie, la solitude, l'amitié, l'amour et la perte. Comme curiosité, et si vous êtes en vacances en France, vous pouvez visiter un parc thématique spécialement dédié au Petit Prince qui se trouve dans la ville d'Angersheim.
Si vous voulez regarder un peu, vous pouvez taper sur internet parcdupetitprince.com. Oye, un clásico, Marily. Qué maravilla. Además, yo creo que El Principito es el libro de cabecera de toda la gente que está que hace memes y frases súper chulas y tal. Todas. Una fuente de todos esos aspectos que ha mencionado Marilyn. Y todas las frases prácticamente que tiene el libro están diciendo cosas importantes. Yo diría una cosa. Yo la primera vez que lo leí cuando estudiaba francés de pequeña. Y la verdad es que la primera lectura a mí no me gustó, así tengo que decirlo. Pero en una segunda lectura, cuando ya era un poquito más mayor, me parece que es un libro súper fácil de leer. Para iniciarte en el francés es maravilloso porque es cortito, muy cortito. Y tiene unas ilustraciones de las que no he hablado que fueron, digamos, dibujadas por el propio autor y que acompañan al libro y que lo hace muy poético. No, está claro que no dio puntada sin hilo con ese libro. Es que es una maravilla. Yo tengo alguna camiseta en mi colección. Hay todo tipo de merchandising del Principito. Total. Bueno, pues vamos con el segundo. Alors, le deuxième livre dont on va parler maintenant, c'est Les Aventures de Tintin. C'est encore une fois un livre très important pour la langue française. L'auteur des Aventures de Tintin, c'est Monsieur Georges Prosper Remy, qui est en fait connu surtout par le nom d'Hergé. Alors, Hergé, c'est un pseudonyme qui a été pris par la prononciation des initiales de son nom et son prénom. R de Rémy et G de Georges. Donc, c'est comme une curiosité que j'ai trouvée. Je ne le connaissais pas et bon, je trouve que c'est rigolo de le savoir. Alors, cette personne est née au début du XXe siècle, en 1907. C'est un Belge, donc on parle d'un Belge, pas d'un Français, même si les Français, de temps en temps, ils veulent s'approprier du Petit Prince. Et c'est considéré l'un des plus grands dessinateurs du comique européen. Les Aventures de Tintin et Milou ont fait leur début en 1929. De nos jours, continuent à être d'une énorme influence du monde du comique. Alors, la collection complète des aventures compte 24 albums. Le dernier, qui est inachevé. Alors, il faut savoir que le premier a apparu en 1930 et l'avant-dernier en 1976. Initialement, ils furent publiés dans un journal et étaient dessinés en blanc et noir. À compter de l'album appelé L'Étoile mystérieuse, les albums ont passé en couleur. Après, tous les albums précédents ont été recoloriés. Tintin est un reporter qui a des aventures avec son chien, un terrier appelé Milou. Et il y a d'autres personnages dont certainement vous connaissez quelques noms et quelques prénoms, comme par exemple le capitaine Haddock, le professeur Trifon Tournesol, Dupont et Dupont, en espagnol ils les ont appelés Hernández y Fernández, ou la chanteuse d'opéra Bianca Castafiore. Alors, Tintin est devenu un personnage qui fait partie de la culture universelle maintenant. C'est quelqu'un qui lutte contre les injustices, il est brave et fait toujours face aux tyrans et fait face aux multiples défis là où il se trouve. Actuellement, a été traduit à plus de 70 langues. Alors, je vais terminer ce livre-là aussi avec deux curiosités que je trouve rigolotes aussi. La toute première, c'est qu'il y a une maquette de la fusée de 6 mètres de haut à l'aéroport de Zaventem à Bruxelles. Alors, si vous regardez les premières pages des 2D fascicules, l'un qui s'appelle Objectif Lune et l'autre On a marché sur la Lune, vous pouvez peut-être vous rappeler d'une fusée en couleur rouge et blanc. C'est cette fusée-là de 6 mètres de haut qui se trouve au niveau de l'aéroport, là où il y a les magasins et la zone de restauration. Et alors, une autre chose que je trouve qui est intéressante, parce que nos lecteurs vont être des lecteurs certainement qui se trouvent ici à Cobeña ou à Madrid, c'est actuellement, vous avez à Madrid, au Círculo de Bellas Artes de Madrid, une exposition qui s'appelle RGD Exhibition, qui est disponible jusqu'au 19 février 2023. Donc, si vous avez le temps et vous avez l'envie, passez-y.
Otro clásico Marily. Sí. Qué maravilla. Y de otro que tengo también camiseta, mira, esto lo que la compré en Bélgica, me recuerdo. A mí, hombre, vamos a ver, que quede claro, yo soy más fan de Asterix, pero Tintín es Tintín. La verdad es que... Bueno, pues una cosa que yo no sabía y que he leído un poco preparando esta presentación de este libro, de estos fascículos, es que justamente la decadencia de Tintín pues empezó cuando empezó a surgir Asterix. Entonces hubo un poco ahí un vuelco en el interés en cuanto al cómic europeo. Y bueno, también yo creo que Hergé en esa época pues ya empezaba ya a faltar de ideas o de temas sobre los que trabajar sobre Tintín. Alors maintenant, ma dernière proposition d'aujourd'hui, ça va être d'un même auteur. C'est Pierre Lemaitre, c'est un écriteur et un guioniste français, né en 1951. Donc cette fois-ci, je vous ramène quelqu'un qui a écrit il n'y a pas très longtemps. Alors, le premier livre dont je vais parler, c'est le livre qui est appelé Robe de mariée. C'est un thriller psychologique, hein, c'est prix Goncourt 2013, et on nous raconte l'histoire de Sophie, qui est une femme de 30 ans avec des problèmes psychologiques. Sophie est la protagoniste de ce roman et ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle perd des objets, elle oublie des situations, elle est retenue dans un supermarché parce qu'elle a commis quelques vols qu'elle ne se souvient pas d'avoir commis. Et en plus, il y a des cadavres qui commencent à se cumuler à son alentour. Donc je vais vous laisser avec cette petite introduction parce qu'en fin de compte, l'important de ce livre, c'est de continuer à lire. C'est un livre qui est composé de plus ou moins 3 parties. La première partie est une partie où on nous raconte cette histoire de Sophie, mais on ne sait pas trop ce qui lui arrive. C'est un peu compliqué. La deuxième partie change du tout au tout. Et vers la troisième partie, on commence à tout comprendre. Un petit détail à tenir en compte, c'est le titre du livre qui est Robe de mariée, mais mariée garçon, pas mariée fille. Vous comprendrez ça beaucoup plus tard, mais il faut le lire. Parlons maintenant du livre Cadre Noir, aussi de Pierre Lemaitre, traduit en espagnol par Recursos Inhumanos. Alors, il s'agit ici d'un exercice d'intrigue sociale. C'est un livre de 2010 qui met en scène le drame d'un cadre au chômage qui finit par accepter de jouer un jeu de rôle qui lui est proposé par une entreprise qui, soi-disant, utilise cette méthode comme mode de recrutement. En définitive, c'est un livre qui veut nous montrer les limites, je dirais indécentes même, qu'une personne peut arriver à accepter, se trouvant lui-même dans une situation limite. L'auteur, ici, veut nous remuer depuis notre position externe à la situation. Et il va nous faire réfléchir et essayer de nous faire comprendre pourquoi le protagoniste aurait décidé d'accepter ce système de recrutement. Il s'agit ici d'une critique féroce au capitalisme. Il faut savoir que ce livre a été inspiré par un fait réel qui est arrivé en France Télévisions Publicité en 2005 et dont le protagoniste c'est Monsieur Philippe Santini qui a été condamné par le tribunal de cassation le 7 avril 2010. Yo es que soy muy fan de Pierre Lemaitre. Sí. O sea, yo creo que he leído de lo último todo. Hace poco ha sacado una que era su primera obra, que la han reeditado. La Gran Serpiente, creo que se llama. Y eso. Y estos dos que has comentado, bueno, Vestido de novia a mí me encantó. O sea, me explotó la cabeza a mitad del libro. O sea, fue algo... A mí me pareció súper entretenido. Y Recursos Inhumanos también me gustó mucho. A ver, yo tengo que decir que estos libros los he elegido básicamente porque es un autor pues muy moderno, muy de nuestros días. No es exactamente el tipo de literatura que yo suelo leer, pero creo que son libros curiosos que merecen una lectura y sé que pueden gustar a muchas personas. Sí, maestro del thriller. Sí, totalmente. Sabe mantener la tensión y el interés
a lo largo de los libros, de principio hasta el final, ¿no? Sí. Estos sí, hay que apuntarlos también. Yo me los apunto porque, aunque sí que he leído del autor, estos en concreto, ninguno de los dos, así que Leímos hace poco me los apunto. uno, no me acuerdo el título ahora mismo, pero leímos uno no hace mucho, me parece. El de Vestido de novia sí lo leímos en el Club de Lectura y Sí. también hemos leído suyos de la trilogía esta que son sobre... Empieza en la Primera Guerra Mundial. Exacto. y Eso. va haciendo... Sí, Es que ya no sé también- si esos son del club o me los leí yo por mi cuenta, pero... Sí, el último se llama El espejo de nuestras penas, Mm, que salió hace no mucho. mm. Y ahora acaba de salir uno aquí en España, la primera vez que se ha traducido, que se llama La Gran Serpiente, que se nota que es su primer libro, pero está muy bien. Y ahora pues conectaremos con Paloma para que nos comente un par de libros en alemán. Pues seguimos con más idiomas, en este caso el alemán. Para ello contamos con la ayuda de Paloma, que nos va a hacer unas recomendaciones en el idioma de Goethe. Así que, hallo Paloma, Hallo, hallo Andrés. es lo único que voy a poder decirte en alemán. Bueno, alguna cosilla más, pero en este caso prefiero no arriesgarme. Perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias por participar y creo que nos vas a presentar un par de libros, ¿no? Sí, voy a presentaros Der Vorleser de Bernhard Schlink y Die Verwandlung de Franz Kafka. Ok, Sí, pues empezamos por el empiezo primero, por por el Der que tú quieras. Vorleser. De Perfecto. acuerdo, voy a explicar brevemente en alemán. Der Vorleser ist ein Roman des deutschen Schriftstellers Bernhard Schlink aus dem Jahr 1995. Schlink erzählt eigentlich zwei Geschichten auf einmal, die tragische Liebesgeschichte und ein Justizdrama. Der 15-jährige Michael verliebt sich in den 50ern in Hannah Schmidt, die älter ist. Für eine Weile trifft sich das ungleiche Paar täglich in Hannas Wohnung. Sie haben eine erotische Beziehung, in der er ist ihr Liebhaber und ihr Vorleser. Dann ist ganz plötzlich Schluss. Eines Tages ist sie spurlos verschwunden und Michael gerät in eine persönliche Krise. Jahre später begegnet er ihr im Gerichtssaal wieder. Er ist Jurastudent. Hannah sitzt auf der Anklagebank in einem KZ-Prozess. Jetzt beginnt die Zeit der Aufarbeitung und der Befreilegung alter Wunden. Während der letzten Kriegsjahre war sie Aufseherin in einem Konzentrationslager. Nun wird ihr der Prozess gemacht. Sie wird zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Michael erfährt, dass Hannah Analphabetin ist und daher manche Taten, die ihr zu Last gelegt werden, gar nicht begangen haben kann. Doch, dass sie dieses Geheimnis für sich behält, verrät auch er es nicht. Jahrelang schickt er ihr von ihm selbst besprochene Tonbandkassetten ins Gefängnis. Am Tag ihrer Haftentlassung begeht Hannah Selbstmord. Der Vorleser war 1995 eine literarische Sensation und wurde Bernhard Schlinks erfolgreichster Roman. Er ist in 3 Teile gegliedert. Die tragische Liebesgeschichte, das Gerichtsdrama und die Aufarbeitung der NS-Zeit zugleich. Und das große Thema ist die Schuldfrage. Bernhard Schlink bedient sich in der Vorleser einer knappen, klaren, verständlichen Sprache. Genial. Yo reconozco que este es un libro que me encantó cuando lo leí en castellano, pero me encantó. Yo creo Porque que además deja huella. Sí, total, porque los alemanes son geniales en el tema de tratar el tema de la culpa, el perdón, la justicia. En este caso el autor es profesor de leyes y juez. Entonces, bueno,
Sí, sí, está la cosa esta personal, ¿no? Del sentimiento que tiene de amor hacia ella, el recuerdo, ese primer amor, ¿no? Cómo ha vivido esa relación con Hannah y luego el verla sentada allí y él sentirse culpable por, yo creo que casi todo lo que ocurre, Sí, por no poderla acompañar, por no hablar, por no hablar con ella al final de su vida. Y bueno, yo creo que hay muchos temas ahí que se solapan. sí, sí, no, esto daría para un club de lectura, pero bien largo, porque... Y hay otro autor que se llama Ferdinand von Schirach, tiene varios libros, Culpa, Crímenes y tal, son relatos cortos, que también es abogado, en este caso, y también plantea todo este tipo de situaciones en las cuales está lo legal, lo justo, lo que, yo qué sé, entran muchos factores, pero sí, en este caso son expertos. Pero bueno, muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable. Sí, sí, te Pues si quieres recomiendo. pasamos al segundo. De acuerdo. El siguiente es Die Verwandlung de Franz Kafka. Die Verwandlung ist eine Erzählung von Franz Kafka aus dem Jahr 1912. Lesenswert ist diese surreale, tragikomische Erzählung über Gregor Samsas Verwandlung in ein Tier. Ein junger Reisender wacht eines Morgens aus unruhigem Schlaf auf und findet sich auf seinem Bett liegen, in einem großen, hässlichen Käfer verwandelt. Verwundert nimmt er die Metamorphose wahr. Allein in seinem Zimmer macht er sich bittere Vorwürfe, nun nicht mehr den Lebensunterhalt der Familie verdienen zu können. Am Anfang ahnen Gregors Eltern und seine Schwester Grete nicht, was sich hinter der verschlossenen Tür abspielt. Danach scheint sein Dasein als abstoßendes Insekt zu einer Art Normalität geworden zu sein. Kafkas Erzählung Die Verwandlung spiegelt im Schicksal eines Einzelnen des moralischen Zustand der Gesellschaft. Durch Samsas Verwandlung in einen hässlichen Käfer vermittelt Kafka dem Leser das Selbstbild eines jungen Mannes, der durch den Willen seiner Familie auf die Funktion des Dienens und Helfens reduziert worden ist. Die Verwandlung eines Menschen in ein Tier ist ein beliebtes Märchenmotiv der Romantik, das das Individuum zur Befreiung von familiären und sozialen Abhängigkeiten beschreibt und ist eine Form der Revolte. Sie kann als eine unbewusste Revolte des Körpers gegen die modernen ökonomischen Zwänge verstanden werden. Diese Verwandlung ist aber auch ein Protest gegen die Forderungen und Erwartungen der Familie. Sie vermittelt ein wichtiges Thema der Moderne, das an den Schwängen seiner Lebensumstände leidenden Individuum. Die 3-Kapitel-Struktur der Geschichte erinnert an die 3 Akte einer Komödie. Die ist aber nicht als Komödie zu lesen. Kafka hat dafür das Stilmittel der erlebten Rede gewählt. Gregor befindet sich in einem permanenten Prozess der Selbstbeobachtung und der Selbstbefragung und macht sich damit zum Aufpasser seiner selbst. Der Leser erfährt, wie gut oder wie schlecht es ihm geht oder was er als nächstes zu tun gedenkt. Y ahí lo tenemos. Hombre, la metamorfosis es un peso pesado de la literatura. No en tamaño, pero sí que en contenido. Pero muchísimo. Todos son metamorfosis. La de él, la de la familia, la de su padre, la de su hermana. Todo gira alrededor de estos cambios que se producen a partir de... El tema de la diferencia, ¿no? De cómo se trata al diferente. También da mucho que hablar. Yo reconozco que este lo leí antes de cuando lo debería haber leído. Este me va a tocar releerlo porque yo creo que lo leí demasiado joven. Demasiado joven. Eso pasa, yo creo que con el tiempo tienes otra perspectiva de las cosas y entiendes
cómo se plantea la metamorfosis del individuo, cómo uno se revuelve en contra de las cosas que están establecidas, o la relación con la familia, el papel que uno juega en la vida. Yo creo que te hace pensar. Hay Sí, que releerlo, de verdad. sí. Yo mira, me lo apunto para una futura lectura. Fíjate, yo no soy muy amigo de hacer relecturas, pero lo he leído y está. Pero en este caso yo creo que aprovecharía mucho esa segunda lectura, porque yo creo que lo Sí. entendería y sería capaz de extraer más cosas del libro. Además, desde el punto de vista de las interpretaciones, sé que puedes ver que tiene una interpretación religiosa, es esa muerte como sacrificio, la interpretación existencialista, la filosófica, la de crítica social, las interpretaciones psicoanalíticas, el subconsciente, cómo trabaja la persona, o cómo pasa de verse como una persona, como un humano, a aceptar que es un animal, y además esa interpretación marxista de la época, ¿no? que lo relaciona directamente con la época en la que se escribió. Entonces me parece que tiene mucha miga. Yo creo que se puede leer y perfectamente plantear en un club de lectura, porque da para mucho. Total. Bueno, pues ya solo me da darte las gracias por colaborar con Tapadura y por haber aceptado nuestra invitación a participar en este programa especial de idiomas. Y como no, pues no podía faltar el alemán, porque aquí en la biblioteca tenemos bastante libros en alemán, y estos dos en concreto también los tenemos, por si alguien se anima a llevárselos en préstamo. También se los puede llevar en castellano, se lleva los dos y compara traducciones y esas cosas. Está muy bien. Así que nada, Es pues otro trabajo. Pues muchísimas gracias por invitarme al programa Tapadura, y nada, pues encantada de haber podido aportar mi granito de arena. venga, muchas gracias. Chao. Chao, Andrés. Y ya con alemán terminamos este programa especial, muy políglota, en estos 4 maravillosos idiomas, y esperamos que lo hayáis disfrutado. Habíamos pensado qué manera mejor de aprender y mejorar estos idiomas que leer y practicarlo. Para practicarlo, aquí en la biblioteca tenemos un grupo de conversación en inglés que se reúnen los martes a las 10 de la mañana, una horita, a hablar de un tema, y la verdad es que Jorge sí que puede decirlo. Sí, lo pasamos estupendamente. Hablamos de todo. A veces vamos con un tema concreto, esto que lo desarrollamos un poco, y otras veces improvisamos, pero la realidad es que hay un ambiente muy bueno y nos divertimos y estamos encantados. O sea que si hay gente que se quiere apuntar, pues bienvenida será. Se pase por la biblioteca y ahí estaremos. Y ya pues lo último que me queda es dar las gracias a los 4 participantes por haber hecho el esfuerzo de preparar esas estupendas recomendaciones. Y bueno, si tiene éxito, a lo mejor les engaño para la siguiente, no sé. Bueno, muchas gracias, Raquel. Gracias a ti. Gracias, Malili. Merci à toi. Y muchas gracias, Jorge. You are welcome. Y también desde aquí, gracias también a Paloma por el alemán. Y como siempre, nos despedimos con una frase, en este caso de Miguel de Cervantes. La pluma es la lengua del alma. Y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.